Así que vamos a leer el prólogo que está en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1, ese versículo tan conocido que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, ¿no? El sujeto del texto es el verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, es decir, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Brincamos al verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Amén. Pero el mundo no le conoció. Verso 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, es decir, nosotros los gentiles, el pueblo judío lo rechazó hasta el día de hoy, mas nosotros, los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo? A ellos se les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. El más alto grado que puede alcanzar un ser humano es ser hecho, no rey, no presidente, no líder de la ONU, no. El más alto grado que puede alcanzar un ser humano en esta vida es ser hecho, ¿qué? Hijo de Dios. Los cuales, explica el verso 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, los hijos de Dios no son aquellos que nacen de un parto natural, como todos llegamos. No todos somos hijos de Dios, sino aquellos que a través de creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, llegamos a ser salvos, nacemos de nuevo, y entonces somos declarados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces, esos son los hijos de Dios. Yo nací en 1973, pero fui hijo de Dios, fui hecho hijo de Dios hasta 1995, cuando creí en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 14, y aquel verbo, ¿se dan cuenta? Estamos hablando, todo el sujeto del prólogo es el verbo. Y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Gloria a Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Brincamos al 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cuántos dicen wow? Wow. Este es el prólogo del apóstol Juan, muy distinto de los otros evangelios que narran el nacimiento, la encarnación, la concepción de María por el Espíritu Santo. El apóstol Juan lo narra de una manera diferente. Pero eso es lo que celebramos justamente hoy. El milagro de la encarnación. De pronto le perdemos el sentido como sociedad a lo que es la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Bueno, el pino, las luces, Santa Claus, Rodolfo el Reno, todas esas cosas, pero menos lo que realmente se supone que es la Navidad, que es el milagro de la encarnación. Así que vamos a orar para que hoy Dios nos hable de este tema que he titulado la verdadera Navidad. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos esta mañana. Estamos agradecidos en este día. Hemos orado por nuestros familiares que no te conocen. Pedimos que tú hagas una obra poderosa en ellos. Prepara sus corazones para que acepten el gran regalo que le has dado a la humanidad, tu Hijo Jesucristo, Señor.
Bendecimos sus vidas en este momento y sabemos que hoy en la noche vamos a ver a muchos de ellos y podremos compartirles, regalarles una Biblia, pero compartirles este maravilloso evangelio del Dios humanado, el Verbo hecho carne, Dios con nosotros, Emmanuel. Te damos gracias, Padre, bendecimos esta palabra y te damos gracias por este momento que podemos estar juntos. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? La verdadera Navidad. O sea, si hablamos de la verdadera Navidad es que habrá una falsa Navidad, ¿no? Porque todo lo que es verdadero tiene su contraparte falsa. Entonces, en el mundo, hoy es un día pues de mucha alegría, ¿no? En todo el mundo, en la cristiandad, no solo en la cristiandad, también en el mundo musulmán, en el mundo, en Asia, en África, todos hoy celebran la Navidad. Tal vez no al mismo nivel que las naciones que fuimos conquistados, ya sea por imperios católicos o protestantes, pero todos reconocen hoy la importancia de la Navidad en el mundo. Pero ¿qué es la Navidad? Es el punto. Pues podemos celebrar algo sin sentido y no saber ni lo que estamos haciendo, solo haciendo una repetición vana. Pero ¿qué es la Navidad? Para ejemplificar lo que es la Navidad, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes tienen perro? Levanten su mano los que tienen perro. ¿Sí? Víctor, ¿tú no tienes perro? ¿No? ¿No tienes perro? ¿No? ¿Cómo se llama tu perro, Aries? ¿Cómo se llama tu perro? ¿Cómo? Loba. Logan. Ajá. ¿Quién más tiene perro por acá? ¿Tu perro, Tere, cómo se llama? Zeus. ¡Ja! Antes de Cristo le pusiste el nombre, ¿verdad? ¿Quién más tiene perro? Mía, ¿cómo se llama tu perro? Junior. Junior. Como Junior Clan. Ok. ¿Cuántos de ustedes aman a su perro? ¿Sí? ¿Aman a su perro? Ok. ¿Cuánto aman a su perro? ¿Poco, más o menos o mucho? Porque nosotros tenemos un perro Misus, pero casi no le prestamos atención, así que. Mucho. ¿Tú amas a tu perro mucho, Guinel? ¿Amas a tu perro mucho? ¿Sí? ¿Qué tanto lo amamos? ¿Lo amamos a tal grado de irnos a vivir con él? ¿Ah? ¿Te irías a vivir al patio, Aries? Dejas la comodidad de tu habitación, dejas a tu esposa, pero te vas al patio y duermes junto al perro y comes croquetas todo el tiempo, solo un mismo platillo, lo mismo, y tomas agua de una cubeta medio sucia. ¿Harían eso? Sí, amamos a nuestro perro, pero no es para tanto. No es para tanto. Pues eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Dejó su deidad, dejó su reino, dejó su eternidad y vino al mundo a encerrarse en las limitaciones humanas, en la debilidad y la fragilidad humana para salvarnos. Él sí que nos amó, no como usted que dice que ama a su perro, pero a él le tira las croquetas y luego se mete a su cuarto con aire acondicionado. Por eso dice la Biblia que el Verbo se hizo carne. Es como digamos que Mía se hizo perro para estar con su perro. Eso es un equivalente a un grado mucho menor, porque de humano a perro no es la misma distancia que de Dios a humano. Hay mucho más distancia de Dios a humano que de humano a perro.
Pero para que entendamos un poquito lo que significó para Cristo hacerse un humano. La palabra Navidad significa nacimiento. La palabra Navidad no aparece en la Biblia. No hay registro histórico de que los apóstoles o los padres de la iglesia del siglo II, siglo III, celebrasen la Navidad. No es un mandamiento, no es una festividad establecida por el Padre en el Antiguo Testamento. No es bíblica la Navidad. De hecho, Jesús no nació en diciembre tampoco. Perdón si pincho el globo de alguien, pero es la verdad, tengo que decir la verdad. Santa Claus no existe. Din, din, din. Las zonas donde Jesús nació, en diciembre a veces hay nevadas. No pudo haber sido promulgado un censo por parte del emperador Augusto César en esa época, porque esto suponía que todos viajasen a sus tierras, a sus pueblos natales, lo cual sería una locura hacerlo en invierno. En invierno tampoco los pastores salían al campo a apacentar a sus ovejas, como vemos que sucedió. Los pastores que estaban, se les aparecieron los ángeles. Así que Jesús no nació en diciembre, no nació el 25 de diciembre. La mayoría de los elementos navideños hoy en día no son bíblicos. El árbol de Navidad no es bíblico. Las luces, los renos, las coronas, la flor de Nochebuena, los regalos, el pavo, todos esos elementos, Santa Claus, color rojo, porque cuando dice, vamos, que vayan vestidos de Navidad, ¿de qué color van? De rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque Santa es rojo, ¿no? ¿Y de dónde salió que Santa es rojo? Pues la Coca hizo a Santa. La Coca, sí, la Coca es la que puso la imagen de Santa. Y la Coca roja, entonces ahí está, ¿no? O sea, la publicidad. Entonces esos elementos no son bíblicos, no están en la palabra de Dios. Más bien son elementos nórdicos, es decir, europeos del norte, que fueron agregándose a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué celebramos la Navidad en diciembre? Fue Constantino el emperador en el siglo IV, junto con el Papa Julio I, que ellos, en su afán de convertir a los paganos en cristianos, hicieron lo que también hicieron los españoles aquí en México. Se le llama sincretismo. Un sincretismo es cuando se cambian los elementos paganos por cristianos. Es como una mezcla. Entonces los españoles acá, ¿qué es lo que hicieron? Cambiaron las deidades mayas y aztecas por santos cristianos. Entonces los mayas que adoraban a, no sé, a Cuculcán, ahora adoraban al niño Dios, ¿no? Entonces hicieron ese sincretismo. Bueno, algo similar hizo Constantino y el Papa Julio I, porque en ese tiempo, del 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno, al 25 de diciembre, se celebraban unas fiestas paganas a un dios llamado Saturno. Le llamaban el Sol Invictus, el nacimiento del sol, ¿no? Entonces ellos, los romanos, ¿qué hacían en esa época? Bueno, no había trabajo por las nevadas, por el frío, se suspendían las cosechas, entonces habían tiempos de vacaciones. De hecho, el aguinaldo, hermanos, viene de Roma, tampoco es bíblico. Tampoco es cristiano. Y entonces ellos, en estas fiestas le llamaban Saturnalias, decoraban los árboles que estaban afuera de su casa,
se compartían regalos entre ellos y cenaban el 25 de diciembre, que era la fecha cumbre para estos eventos romanos. Así que el Papa Liberio, el que siguió, con esta intención de cristianizar a los paganos, estableció en el año 354 que el 25 de diciembre sería la fecha oficial de la celebración del nacimiento de Cristo, haciendo un reemplazo del Sol Invictus por aquella luz verdadera que venía al mundo y alumbra a todos los hombres. Y entonces se hizo el reemplazo. Nunca fue la intención de este Papa engañar a la gente y decirle, oh, nació Jesús el 25. No fue la intención. Él dijo, ese día se va a celebrar, puesto que no sabemos cuándo nació Jesús, ese día se va a celebrar el nacimiento de Cristo y de paso cristianizamos una fiesta pagana, ¿no? Y Constantino, el emperador, ya lo decretó y dijo, así va a ser y punto, listo. Y entonces desde ese día hasta hoy celebramos la Navidad del 25 de diciembre. ¿Sabían eso? Y ya me voy. Bueno, yo creo que los que tienen años acá en Fuente de Vida sí lo sabían, porque esto lo hemos explicado varias veces. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante no es si Jesús nació el 25 de diciembre o si la fiesta proviene de una festividad pagana, porque es verdad, la festividad de Navidad proviene de una fiesta pagana, pero no por eso vamos a satanizarla. Podemos celebrarla, podemos festejarla. Ahora vamos a entrar a esa parte del tema. Pero imaginemos esto. Vamos a pensar que hay un avivamiento en Yucatán. Amén. Y que se convierten miles de personas a Cristo. Y entre ellos los gobernantes, el gobernador, los alcaldes, el alcalde o la alcaldesa de Mérida se convierten. Y que hay un avivamiento tan grande que ahora decimos, bueno, tenemos un problema, ¿no? Que cada año se celebra el carnaval, y el carnaval, una fiesta pagana, ríos de alcohol y de cerveza fluyen, las cubanas allá metidas, ¿no? Todos, pura gente embriagándose. Bueno, tenemos un cubano acá, pero a veces salen allá las... Y entonces... imaginemos que el carnaval ya nadie lo quiere celebrar porque no es correcto, no es de Dios. Una fiesta pagana, ¿no? Ahí sí. Y entonces dice el alcalde, supongamos que ese alcalde dice, bueno, hagamos la festividad porque tenemos ya toda la infraestructura, pero vamos a cristianizarla. Y en vez de mujeres ahí con bikini en los carros alegóricos, vamos a poner grupos de alabanza y panderistas. ¡Wow! Todos diríamos amén, ¿no? Y se vuelve una fiesta cristiana, ¿no? Y entonces empieza a festejar año tras año la fiesta, pongamos, de la vida, ¿no? La fiesta de la vida. Y entonces todas las iglesias, los hermanos nos juntamos, paseo de Montejo, los carros alegóricos, pasa el carro de Fuente de Vida y las panderistas, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Pero pasados muchos años, alguien investiga en la historia y dice, esa fiesta de la vida proviene de una fiesta pagana. No la celebremos porque de ahí deriva el carnaval, y empieza a hacer un rollo allá, ¿no? Bueno, algo similar pasó con la Navidad. Entonces, no se trata de se celebra sí o no, sino se trata del sentido, el propósito, el valor que le damos. Así que, ¿cuál es la importancia de una fecha como la de hoy y mañana? Hoy es Nochebuena, mañana es Navidad. El propósito
y la ocasión. ¿Cuál es el propósito para que los creyentes celebremos la Navidad? Porque la Biblia es clara cuando dice que ya en el nuevo pacto todos los días son iguales. No hay un día santo, no hay un día especial, pero nosotros podemos darle un sentido y aprovechar la ocasión para predicar el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el propósito para nosotros hoy celebrar la Navidad? Todo lo que hacemos debe tener un propósito, ¿verdad? Si hacemos las cosas solamente por hacer, pues estamos en una tradición vana que no tiene sentido. Para entender el propósito por el cual nosotros aquí en Fuente de Vida creemos que la festividad de Navidad es una tradición sana, porque es lo que es, no es un mandamiento, no está en la Biblia, ya lo dijimos, es una tradición, pero es una tradición sana, que podemos sacar mucho provecho de ella. Claro, en el mundo hoy se van a juntar a embriagarse, hoy se van a juntar a desvelarse y a bailar cumbias y a hacer un montón de cosas indebidas, pura vanidad, todos estrenando. Por cierto, estoy estrenando este suéter. Me lo compré en mercadolibre.com. 300 pesos, está bien barato. Y pues para no caer en esa banalidad del mundo, nosotros aprovechando la ocasión, porque hay cristianos que dicen no se debe celebrar la Navidad. Bueno, si usted no la quiere celebrar, no peca si no la celebra, pero tampoco juzgue y condene al que sí la celebra. Él tampoco peca. Ni peca el que no la celebra, ni peca el que la celebra. ¿Quién peca? El que lo hace mal. Ese es el que peca. El que utiliza la ocasión para tomar, para estar allá cantando esa de por tu maldito amor y todo eso. Ese peca. Ese peca, aunque lleve el niño Jesús y lo ponga en él. Ese peca. Sí, porque pues según las estadísticas, diciembre es el mes donde hay más suicidios, ¿no es cierto? Por tanta depresión y cosas que ya después de la Navidad viene un bajón a la sociedad, todos comprando, un frenesí de materialismo, termina la Navidad y ya la vida no vale nada. Eso es lo que pasa cada año. Para entender el propósito de celebrar la Navidad, tenemos que entender el propósito por el cual Dios instituyó fiestas en el Antiguo Testamento. Fiestas, yo creo que no hay una fiesta más grande que la Navidad, ¿verdad? A nivel occidental no hay una fiesta más grande que la Navidad. Digo, nosotros celebramos el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, la Independencia, pero no hay una fiesta tan grande que se celebre a nivel general como la Navidad. Incluso no es un día, es un mes completo que estamos con todo de Navidad. Pero Dios en el Antiguo Testamento le dio un propósito a las festividades. ¿Ok? ¿Cuál es ese propósito? El propósito es que los padres ¿cómo se dice? Los padres transfieran, es que está la maestra Nirva acá, hay que tener cuidado, uno cómo habla. Los padres transfieran a los hijos el conocimiento de Dios y los mandamientos de Dios. Esa era el propósito de las fiestas. Por ejemplo, leo para ustedes, no lo busquen para no tardar, Éxodo 12:24, hablando de la Pascua. Dice Dios, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entren en la tierra que Jehová les dará, como prometió, guardarán este rito, es decir, la Pascua. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Los niños van a preguntar, ¿qué estamos haciendo, papá? Ustedes responderán, es la víctima de la Pascua de Jehová,
el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. O sea, vas a contar la historia. Entonces el propósito de las fiestas en Israel era que los padres transfieran a los hijos en una festividad solemne el conocimiento de Dios y los mandamientos de Dios, y cuenten la historia por la cual están celebrando. Y que no sea algo vano, algo sin sentido, una tradición hueca, sino que los hijos reciban esta impartición. ¿Sabía usted que ese es un mandamiento divino dado a los padres en Deuteronomio 6? En Deuteronomio 6 vemos que nosotros los padres somos responsables de enseñarle a nuestros hijos los mandamientos de Dios. ¿Por qué? ¿Sabía usted también usted también que las palabras de un padre son leyes en el corazón de un hijo? Las palabras de un padre se vuelven leyes, fundamentos, cimientos en el corazón de un hijo, para bien o para mal. Por eso hay que tener cuidado. ¿Qué estamos enseñando en casa? ¿Qué ejemplo estamos dando? Porque las palabras y el ejemplo de un padre se vuelven leyes en el corazón de un hijo y de una hija, para bien o para mal. Y Dios quiere que utilicemos esta característica de la genética para bien. Entonces en las fiestas de Israel se sentaban en la mesa el día de la Pascua, que ese es el equivalente judío, ¿no? La fiesta más importante para los judíos es la Pascua. Y ellos se sentaban a la mesa, como hoy nos sentamos a la mesa muchos. No haga de la Navidad algo vano, hermano. No sirve, puro materialismo, me quedo en mi cuarto encerrado como Grinch. No, aproveche la oportunidad. Los judíos se sentaban a la mesa, los niños, todo en la mesa tenía un significado, el pan, la forma en que partían el pan, ciertas oraciones, y se transmitía ese conocimiento de una generación a otra por generaciones y generaciones y generaciones. Hasta el día de hoy sigue eso. Y miren los judíos cómo son personas que tienen una identidad muy tremenda a ellos, porque les ha sido transferida ese conocimiento a través de los padres. Y ese es el propósito de celebrar la Navidad. Vamos hoy a aprovechar, ¿qué cosa? Contarle a nuestros hijos el milagro de la encarnación. El Verbo se hizo hombre. Y vamos a tener un momento especial. Yo sé que muchas veces las familias yucatecas, ¿qué es lo que hacen? Se juntan, cenan, cantan, regalos, intercambio de regalos. Está bien, todo eso está bien. Pero vamos a tener un momento especial, que haya un momento especial cada año. Sentados alrededor de una mesa o alrededor de varias mesas, y que tengamos un momento especial, un culto. Por eso les entrego las hojas para que lo hagamos en casa. Mi esposa y yo lo hacemos desde que éramos 2 personas solamente, luego llegó Samuel, luego llegó Caleb, pero cada año. Y esta información va a pasar de los padres a los hijos, de generación en generación, y usted va a dejar un legado, un fundamento, un cimiento, porque sus palabras como padre son leyes absolutas en el corazón de sus hijos. Imagínese la importancia. Imagínese el desperdicio de no hacerlo. Estamos desaprovechando una gran oportunidad.
¿Qué celebramos entonces? La encarnación de Dios. En la teología cristiana, la encarnación es el momento en que el Verbo de Dios, el Hijo eterno y preexistente de Dios, es introducido al mundo por medio de la concepción en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo. Esa es la encarnación. Asumiendo así el Hijo, Dios Hijo, asumiendo así la naturaleza humana con todas sus limitaciones, con todas sus debilidades y su fragilidad, pero sin dejar de ser Dios eterno. Por eso Noche de Paz, la canción, el himno, nos habla del Dios humanado. Cristo no deja de ser Dios. Es lo que se llama en teología la unión hipostática de Cristo, 100% Dios, 100% hombre. Cristo no deja de ser Dios en su encarnación, pero no usa su deidad para abrirse paso. Y eso nos habla de una gran humildad, de una gran reverencia de Él hacia el Padre. Si usted se fuera a vivir con su perro al patio, yo creo que al siguiente día ya usted regresaría a su cuarto con aire acondicionado y a su control remoto. Pero Él por 33 años no usó su deidad para abrirse paso. Todo lo que hizo Cristo lo hizo como hombre guiado por el Espíritu Santo. Aún caminar sobre las aguas. Lo hizo como hombre, como alguien andando en armonía perfecta con el Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que Cristo nos dice a nosotros, sígueme. Él no podría decirnos a nosotros, sígueme. No sería justo que Él nos diga a nosotros, sígueme, cuando Él mismo sabe que se abrió paso con su deidad. No sería justo, porque nosotros no somos Dios. Si Él dice, sígueme, es porque Cristo todo lo que hizo, lo hizo como hombre, siendo Dios. No dejó de ser Dios, pero no usó su deidad. Y entonces Él puede decirnos, sígueme. Esa es la razón por la que Él se bautizó. Él no tenía por qué bautizarse porque nunca pecó. Y el bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento. Pero Él lo hace porque Él nunca nos pediría algo que Él no haya hecho primero. Entonces se da cuenta de la importancia de entender lo que celebramos hoy en Navidad, la encarnación del Hijo, del Verbo. Y el apóstol Juan utiliza esta palabra, vamos a ponerla en pantalla, logos, es la palabra que escribió Juan. Esa palabra en griego, que Casidoro de Reina, Cipriano de Valera, los traductores de la primera Biblia en castellano, siglo XVI, tradujeron como verbo. Entonces leemos hoy en nuestras Biblias, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todo el prólogo habla del verbo, ¿ok? Pero utilizó esta palabra, una palabra helénica, una palabra griega, una palabra poco ortodoxa, una palabra que no era una palabra teológica, no en el círculo, en la esfera de los hebreos. Es como que yo les diga, vamos a adorar, hermanos, vamos a entrar a la dimensión del Espíritu Santo. Yo estaría utilizando una palabra no muy ortodoxa para una iglesia, ¿no? Porque dimensiones, la dimensión desconocida, la dimensión de esto, pero yo estaría usando una palabra un poquito que mosquearía a algunos al escucharla. Pero el apóstol Juan utiliza la palabra logos. Y bueno, siglos después los traductores de la Biblia dicen, ¿cómo traducimos esto? Entonces ellos buscan la traducción, la palabra más
que pudiera representar la idea de lo que Juan quiso decir en el capítulo 1 de su evangelio. Y créame que se quedaron cortos todos los traductores de la Biblia. Todos se quedaron cortos. Y por eso me encanta el evangelio de Juan, porque los griegos, los gentiles, entendieron lo que estaba diciendo Juan cuando escribió su evangelio. Porque logos, ¿qué es lo que significa para nosotros logos? Es estudio o tratado, ¿no? Decimos que logos, por ejemplo, biología, el estudio de la vida; geología, el estudio de la tierra, ¿no? Y entonces logos, de ahí viene la palabra lógica también. Entonces decimos, es estudio, tratado. Entonces a todo lo que estudiamos le agregamos logos. Si queremos estudiar, por ejemplo, la Biblia, bibliología, le agregamos el estudio. Pero ese es un significado derivado, no es el significado original. Si usted entra a un buen libro de teología, va a encontrar que el logos, el sentido que le damos hoy, es un derivado del significado original. Porque los griegos, sí o no, los griegos les encantaba estudiar todas las cosas. Ellos tenían una pasión por el conocimiento. Ellos estaban completamente afanados por conocer la realidad, la verdad de todas las cosas. Y ellos son los que utilizaron este término. Este griego llamado Heráclito, tenemos allá una foto para que lo conozcan. Heráclito en el siglo V utilizó, fíjense, 5 siglos antes de Cristo. Los griegos utilizaban esta palabra logos. ¿Y qué significa para ellos logos? ¿Y qué tenía en mente Juan cuando escribió logos? Que el verbo, que el logos era Dios, el logo estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Bueno, estos grandes pensadores, filósofos, buscadores de la verdad a través del conocimiento, la observación de las cosas, ellos querían conocer la verdad. Querían conocer la verdad de cada cosa. Para ellos la verdad era la esencia, la esencia real de cada cosa. Entonces, de ellos no les satisfacía, por ejemplo, decir que un duende hizo que la manzana que estaba allá, ahora está allá. Entonces, un duende lo hizo. A ellos no les satisfacía esa respuesta. Ellos querían saber el por qué y estudiaban y filosofaban. Entonces, tenían este término, un término muy filosófico, que significaba la esencia de la verdad de todas las cosas. Eso es lo que significaba. Los grandes filósofos griegos decían esto: a través del estudio de las cosas que hemos analizado en la naturaleza y en la vida, hemos llegado todos los que estudiamos diferentes ramas del conocimiento, hemos llegado todos a la conclusión de que hay una fuerza, de que hay una sabiduría universal que le da orden y propósito a todas las cosas. Solamente que no sabemos qué es o quién es. Y entonces le llamaban, ¿cómo? Logos, así le llamaban. La sabiduría universal que ordena el universo, el cosmos, la vida, y le da sentido y le da propósito, estaciones del año, fuerzas gravitacionales, etcétera. Ese es el logos, pero no lo conocemos. Y es por eso que el apóstol Juan escribió: en el principio era el logos. Y el logos estaba con Dios. Y ese logos que ustedes griegos veneran sin conocerlo, era Dios. Y ese logos se hizo carne. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermano, el prólogo de Juan, el capítulo 1 del Evangelio de Juan, es majestuoso, es una obra de arte.
nos revela la naturaleza verdadera de Cristo, más allá de un Mesías, más allá de un profeta, más allá de un gran hombre, porque lo fue Cristo, por supuesto. Pero Juan va a revelarnos la naturaleza, la esencia del Dios hecho hombre, el Dios humanado. Y eso a mí, hermanos, me llena de un sentido de valor, de valía para mí mismo, de entender que Dios hizo algo tan grande. Yo creo mi perro Misus se alucinaría si yo durmiera con él un día, ¿no? Diría el perro, wow, qué importante soy. Imagínense nosotros, que el Dios eterno se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Eso celebramos hoy. Eso es la Navidad. Eso recordamos hoy. No es un mandamiento, es una tradición solamente. No peca el que no celebra, tampoco peca el que celebra, peca el que lo hace mal. Ese es el que peca. Pero si nosotros le damos el propósito, el sentido correcto, y utilizamos la celebración de la Navidad para transferir a nuestra siguiente generación el conocimiento de Dios, entonces estaremos haciendo un buen uso de esta celebración, que estoy seguro que el Papa Julio I, que en el siglo IV los papas no eran como ahora, no que están bendiciendo relaciones homosexuales, no eran así, no eran como ahora. En el siglo IV los papas todavía era gente cristiana. Entonces ellos tuvieron esta intención y de paso se echan a una tradición pagana. Así que hoy nosotros tenemos que celebrarlo con este sentido. Debemos de recordar este momento, aunque sean 2 personas nada más o 3 personas ahí en la mesa. Vamos a sentarnos antes de cenar. Vamos a abrir la Biblia, Lucas capítulo 2, la historia del nacimiento de Jesús, Juan capítulo 1, el verbo humanado, o Mateo capítulo 2 también, el nacimiento de Jesús. Y que nuestros hijos escuchen de nuestros labios, de nuestra boca, con el sonido de nuestra voz, escuchen el mensaje, el evangelio de la salvación del Señor. Es lo que dijeron los ángeles a los pastores. Les hemos traído buenas noticias de gran gozo, que hoy les ha nacido en Israel el Mesías, el Cristo, el Salvador. Y dice que corrieron ellos a Belén, de ahí viene el canto. Los pastores corren a Belén presurosos, llevan de tanto correr los zapatos rotos. De ahí viene el canto. No cante la de los peces en el río, es así, no tiene ningún fundamento bíblico, ¿no? O la Virgen se está peinando y eso, bueno. Pero vamos a utilizar el propósito. Y aun si usted tuviese familiares no creyentes, por eso también presentamos el desafío de Navidad. O sea que el culto familiar de Navidad es para las familias donde todos o la mayoría somos ya creyentes, aunque sea una familia de 3 personas. Pero el desafío de Navidad es para aquellos donde solo usted es creyente. Ya le trajimos un refuerzo muy poderoso para que cuando usted le presente una Biblia así como estas, cerradita, bonita, va a ver si no los va a impresionar. Va a ver si no los va a impresionar. Y le dije, mira, te traje el regalo más grande que se le ha dado a la humanidad, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Te pueden regalar una camisa, pues se va a desgastar. Te pueden regalar comida, te la vas a comer. Pero este es el mensaje de Dios. Llévele una a sus familiares. Aquí están, para eso están. Al final vamos a hacer una dinámica para entregarlas. Pero lléveselas. Compártalas con ellos.
Y algún día de estos, aunque agarren y digan, luego la leo, un día de estos va a ver si no la va a leer. Dios va a obrar. Entonces el propósito es recordar el mensaje más maravilloso que Dios le ha dado al hombre, el mensaje de la encarnación. Y la ocasión, la Navidad, tenemos un propósito, transmitir el mensaje de la encarnación, y la ocasión es el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué mejor momento para predicar el evangelio cuando todo el mundo está celebrando la Navidad? ¿Sabe? Hace poco pusieron en las redes sociales, no sé quién miró, pero ahí en la avenida esa de Nueva York, esa donde están todas las pantallas gigantes, todas las pantallas, porque son distintas, ¿no? Y cada una pone distintos comerciales. Pero no sé cómo lo hicieron, pero todas las pantallas se coordinaron para mostrar. No mostraron la Navidad desde un punto de vista de Santa Claus y todo eso. No, pusieron la historia, la estrella y los magos y Jesús y el pesebre. Ahí creo que es la Quinta Avenida, no sé, ¿es en la Quinta Avenida? Broadway. Bueno, la Quinta Avenida es de acá de Playa del Carmen. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, perdón. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué haría el apóstol Pablo en Navidad? No, es del diablo, el arbolito satánico, las lucecitas son los cristianos que quemaban allá y los colgaban. No, el apóstol Pablo diría: qué mejor momento para celebrar el nacimiento de Cristo, para hablar del evangelio. Todo el mundo está celebrando la Navidad. Aún en esos edificios de China sale ahí la Navidad, y ellos son budistas, ellos no son cristianos. O los edificios de Dubái también dicen feliz Navidad. En el mundo árabe reconocen que estamos en el año 2024, estamos entrando al 2024 después de Cristo. Ellos lo reconocen. Todo el mundo, la ocasión es perfecta. Decirle a nuestros familiares: oye, ¿sabes qué significa la palabra Navidad? Y te sueltas la prédica que te acabo de dar. De ahí te agarras para decirle cómo empezó la Navidad, dónde inició, pero el significado espiritual. Y que hoy puedan aceptar a Cristo nuestros familiares por los cuales oramos hace rato. El apóstol Pablo celebraría la Navidad, en grande la haría. Porque él dice: yo me echo de todo, hasta me pongo un gorrito de santa para predicar la Navidad. Con tal de ganar a la gente, yo haría todo eso, dice el apóstol Pablo. Y muchos creyentes hoy que están diciendo: no, la Navidad satánica. Hermano, seamos maduros. Usemos este momento, esta ocasión. Hay un propósito, el mensaje de la encarnación, el mensaje del misterio o el milagro de la encarnación. Pero la ocasión es perfecta. Muchos de ustedes, o algunos de ustedes, es el único tiempo que tienen en familia al año. Sí, en los funerales todos se juntan, ¿verdad? Se junta toda la familia en un funeral. Pero en Navidad también. Y es la oportunidad perfecta para decirle a sus familiares: queridos tíos, primos, denme 10 minutitos antes de cenar.
quiero dar unas palabras. Y tenga ahí su Biblia y prepare hoy un mensaje corto, y explíqueles la razón por la que Jesús vino al mundo. Y dígale lo que yo le comenté la semana pasada, que esa es una buena estrategia, una buena herramienta para predicar el evangelio. Usted va a decirle: mira, el evento más trascendente en la historia de la humanidad es el nacimiento de Cristo. Dividió al mundo, la historia, en dos partes: antes de Cristo y después de Cristo. Y sabes que también la venida de Cristo a mi corazón hizo lo mismo. Ahora yo también cuento mi vida antes de Cristo y después de Cristo, y lo mismo puede hacer contigo. El pesebre es un lugar insalubre. El pesebre es un lugar donde los animales comen. El pesebre es un lugar indigno, como indigno es tu corazón, para que ahí encarne el Rey. La encarnación no solamente fue un evento histórico, también es un evento personal para ti. Y si hoy abres tu corazón y recibes a Jesús, vas a experimentar la verdadera Navidad, que es que el Hijo de Dios nazca en tu corazón. Si Él nació hace 2000 años, amén, es un evento histórico, pero también va a ser un evento que va a dividir tu vida en antes y después de Cristo. ¿Te gustaría orar conmigo esta noche? Vamos a tomarnos de las manos, querida familia. Quiero que cerremos nuestros ojos y repitan después de mí esta oración. Y empieza usted a orar y ellos a repetir: Señor, te entrego mi corazón. Entra a este pesebre indigno para que tú seas el Rey que nace, y guíe a sus familiares a aceptar a Cristo. Al final les regala una Biblia y ahí terminó su trabajo. Ahí va a ver la diferencia. Va a ver la diferencia. Así que hoy vamos a ser heraldos. Vamos a ser portadores del mensaje más grande que el mundo ha escuchado. El Dios que se hizo hombre. Más grande es la hazaña que usted hacerse perro. Usted no sería perro aunque ama a su perro. Pero Dios sí se hizo hombre para venir a salvarnos. Y ese es el verdadero mensaje de la Navidad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos de pie.